Qué bendición tan grande y qué privilegio el poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Estamos en la serie Firmes en la Fe. ¿Estamos firmes, hermanos? Firmes en la fe. Y hoy vamos a estar analizando un versículo pequeño. Siempre en Primera Tesalonicenses 5, pero hoy versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Es un versículo pequeño, pero al mismo tiempo muy profundo y muy importante el entender el significado y su aplicación para nosotros hoy, como iglesia al mensaje de vida, como la iglesia del Señor. Debemos entender su significado y aplicarlo a nuestra vida. Si queremos tener una vida gozosa, una vida cristiana llena de poder y una vida cristiana que pueda testificar a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero antes que entremos en detalle al pasaje en mención, vamos a repasar algunos puntos importantes acerca del Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia. Fíjense que la primera referencia que vemos acerca del Espíritu Santo la encontramos en Génesis 1:2 y dice la palabra que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, sobre la superficie de las aguas. La primera referencia. Y vemos también en el Antiguo Testamento, a manera de repaso, que el Espíritu Santo venía sobre ciertos personajes que él había elegido para tareas específicas. Los llenaba de poder, los llenaba de autoridad, de sabiduría, de inteligencia para ciertas obras específicas. No como hoy, que el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente permanentemente. Y en el Antiguo Testamento vemos a un Bezaleel y un Aholiab. Dice la palabra que el Señor los llenó de poder, los llenó de sabiduría y de inteligencia en todo arte creativo. Y estos hombres Dios los dotó de capacidad también para enseñar, para capacitar a otras personas, para poder hacer trabajos para el tabernáculo. Y la verdad, a mí se me ponía la piel de gallina cuando entendía cómo el Espíritu Santo había dotado a estos hombres de tanta capacidad. Y el Señor lo sigue haciendo hoy. Vemos en la iglesia tanta creatividad que el Señor ha puesto en sus hijos, tanta capacidad artística, y tenemos muchos profesionales, pero el Señor es el que capacita. También vemos a un Moisés guiando a un pueblo lleno del Espíritu Santo, a un Josué, a un capitán del ejército de Israel, conduciendo a ese pueblo también. Vemos a los jueces, a Gedeón, a Jefté, incluso Sansón, a pesar de la desobediencia. El Espíritu Santo venía sobre él y lo dotaba con poder. Pero ya en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la influencia del Espíritu Santo se ve aún más acentuada desde el momento de su concepción. Ahí estaba presente el Espíritu Santo. En su bautizo, cuando el Espíritu Santo lo lleva a ser tentado al desierto, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión al cielo. El Espíritu Santo estuvo presente y activo cada día, cada momento, en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a leer algunos pasajes de la Escritura referentes a la promesa del Espíritu Santo, que el mismo Señor Jesucristo le dio a sus discípulos y nos da hoy a nosotros. Juan 14:16, no sé si lo tenemos ahí en la pantalla, vamos a ir leyendo un poquito rápido, si no ustedes me acompañan ahí. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Señor Jesucristo era el consolador de sus discípulos en ese momento. Pero Él dice, les voy a dar otro consolador, igual que yo, con la misma capacidad, con el mismo poder, con el mismo amor.
se los voy a dar. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y en Juan 14:26 leemos, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos va a enseñar, nos va a recordar. El año pasado en los grandes temas bíblicos, Paulita nos recordaba y nos daba una buena cátedra acerca de la obra del Espíritu Santo. Y ahí aprendíamos y recordábamos que el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos recuerda la palabra, el que nos guía. Y adelantito en capítulo 15, verso 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Interesante. Él dice por un lado que el Padre enviará al Espíritu Santo y luego dice, yo os enviaré de parte del Padre. Vemos la interacción que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando en unidad. Y ahí en Juan 16 del 7 al 15, creo que no lo tenemos ahí en pantalla, los voy a leer. 16 del 7 al 15 dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Oiga, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, finalmente, después de que el Señor Jesucristo asciende a la diestra del Padre, Él envía a su Espíritu, al Consolador prometido. Y eso lo vemos en el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo dice? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. No dice que era el viento, dice que era el sonido como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. El término consolador en griego es paracleto, que significa, a ver quién me ayuda, ¿qué significa? El llamado a estar al lado. También significa el que da energía y fortalece. Y ese es el consolador que tenemos nosotros. Este pasaje va dirigido a creyentes, a los creyentes de Tesalónica. No es un mensaje dirigido a inconversos, a incrédulos. Y hoy el Señor nos recuerda eso, que su Espíritu Santo está dentro de nosotros y es ese consolador, el cual nos santifica, nos ha regenerado. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio una nueva vida espiritual. Nos convence de pecado, nos guía a la verdad, nos ha sellado y nos ha apartado para Él. Nos redarguye
cuando estamos haciendo cosas que no le agradan, nos enseña, nos recuerda la palabra de Dios y Él da testimonio del Señor Jesucristo y Él glorifica al Señor Jesucristo e intercede por nosotros. Porque a veces, como dice la palabra, no sabemos cómo pedir, pero Él intercede por nosotros. Entonces, el Espíritu Santo sigue realizando su obra en nuestras vidas. Recordemos que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. No es un viento como algunos creen, inclusive no es un fuego, no es una fuerza. Él es una persona, posee intelecto, pero no es cualquier intelecto, es un intelecto infinito. Él inspiró las Escrituras. Esos grandes hombres de Dios que escribieron la palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo. También Él posee una voluntad. En 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablando acerca de los dones espirituales. Todos nosotros tenemos por lo menos un don de parte del Espíritu Santo. ¿Y para qué nos ha dado ese don? ¿Para nuestro propio beneficio? No, es para ponerlo al servicio de la congregación, de la comunidad, de la iglesia. Entonces, posee intelecto, como es una persona, posee voluntad, pero también posee sentimiento. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Entonces, el pasaje que hoy nos compete dice, no apaguéis al Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Pero también podemos ver que también lo podemos contristar. Si lo apagamos, lo contristamos. Y si lo hemos contristado es porque ya lo hemos apagado. Son acciones que están muy relacionadas y que van de la mano. Con esto en mente, entremos ahora al texto de 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. La palabra apaguéis significa literalmente extinguir. Como decía Howard el domingo pasado, no sofoquéis al Espíritu. Es como aniquilar un fuego, retardar o reprimir un fuego. Y es el mismo verbo utilizado en Mateo 25:8. ¿Se recuerdan ustedes cuando las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan? Del mismo verbo, apagar. La palabra apagar es usada en la Escritura cuando se habla de reprimir, extinguir el fuego. Pero nosotros también podemos inhibir, apagar, aniquilar la influencia y la actividad y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo creen ustedes que podemos apagar esa influencia y esa actividad del Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando nos negamos a hacer algo que Dios quiere que hagamos, cuando nos negamos a obedecerle. En 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no me ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Tanto el pecado sexual nos aparta del Señor, como el agraviar a nuestro hermano, como hacerle daño, engañarle,
Y de esta forma estamos apagando el Espíritu Santo, estamos contristando al Espíritu Santo. Nuestra santificación inicia el día en que nos rendimos al Señor Jesucristo, el día de nuestra conversión. Ese es el día que inicia nuestra santificación. Y la santificación es un proceso que dura toda la vida. Como decía Heidi en el tiempo de alabanza. Gracias, Señor, porque estamos en este proceso que un día tú iniciaste en nuestra vida. Y nuestra meta es el Señor Jesucristo. Hacia Él vamos. Y nuestra mirada no debe de perderse, desviarse para ningún lugar, ni a derecha ni a izquierda, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No debemos ser víctimas de la tentación. ¿Será que habrán cristianos que están siendo víctimas de la tentación? Sí. Yo conozco muchos líderes que están siendo víctimas de la tentación, pastores, tristemente, hermanos en Cristo, familiares, amigos. Pero nosotros no debemos ser víctimas de la tentación. Debemos buscar la santidad. Debemos incrementar cada día nuestro anhelo más de Dios, buscarle todos los días. Pero hay algunas señales, hay algunas alertas, algunas banderitas rojas que nos avisan si nosotros estamos apagando el Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero compartirlas y cada uno de nosotros evaluémonos. ¿Será que ese banderín rojo es para nosotros? ¿Estamos teniendo una señal en nuestra vida de que estamos apagando el Espíritu cuando no aceptamos las dificultades de la vida? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Si nosotros no aceptamos las dificultades de la vida, le estamos diciendo, Señor, yo no confío en ti. Tú no estás en control de mi vida. Tú te has alejado y dejamos de confiar en esa fidelidad de Dios, esa integridad del carácter de Dios. Otra banderita roja puede ser si nos amargamos, si nos enojamos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, quítese toda amargura. ¿Tendremos alguna amargura que hemos venido arrastrando? Quizás algún fracaso del pasado que no lo hemos entregado al Señor y siempre lo traemos a nuestra mente y siempre nos está sirviendo como de peso muerto que no nos deja avanzar, no nos deja superar, no nos deja servir al Señor. Y estamos cada vez recordando ese problema que tuvimos, ese fracaso, aparente fracaso, porque dice la palabra que para los que amamos al Señor todo obra para bien. Pensemos, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Otra banderita roja, el no tener una vida de oración. Hemos estado aquí en la iglesia aprendiendo sobre la vida de oración, la importancia de la vida de oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Saben cuál es uno contra lo que yo lucho en la oración? Es no llegar solo a pedir. Porque esa es una de mis faltas en la oración. Señor, te pido. Pero aquí el apóstol nos está alentando, animando y diciendo, con acción de gracias. No vayan al Señor únicamente pidiendo. Claro, Él quiere que le pidamos, pero estemos conscientes que debemos agradecerle en nuestras oraciones. Otra banderita, al no disfrutar la comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué puede romper la comunión con Dios?
el pecado. El pecado rompe la comunión con Dios. Cuando nosotros andamos en pecado, ya no queremos venir a la iglesia, ya no tenemos ese entusiasmo de compartir el evangelio a otros, ya no queremos leer la palabra, nuestra vida de oración también disminuye y nuestro comportamiento empieza a ser diferente. Perdemos esa comunión con el Señor porque hemos permitido que el pecado rompa esa intimidad que tenemos con el Señor. Otro banderín que nos alerta, el no tener una actitud de adoración. Y hoy nos decían en la bienvenida, ¿qué es la adoración? ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, mas la hora viene y ahora es? Como decía Howard, hoy es tu momento, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Yo le decía a Ani hace unos días, comentando en una de las comidas, yo le decía, fíjate que la adoración inicia cuando yo reconozco mi condición de pequeñez, mi adoración de alguien que realmente es poco delante de todo de lo que existe. Y reconozco la grandeza de un Dios santo, todopoderoso, amoroso, misericordioso. Cuando tengo esa actitud de quién soy yo, de mi pequeñez y quién es mi Dios, quien murió por mí, en ese momento empieza una actitud de adoración. Y lo único que surge es, Señor, gracias. Gracias porque a pesar de lo que yo soy, tú me amas. Y ahí empieza un corazón verdaderamente con el deseo de adorar a Dios. Y la adoración es el antídoto contra el orgullo. A veces fácilmente nuestro corazón se engrandece. Y a mí me pasa cuando me está yendo bien. No sé, creo que cada uno es diferente. Quizás alguien cuando está con dificultades, entonces se olvida del Señor, pero yo soy al revés. Cuando todo me va bien, entonces empiezo como a sentirme así como muy grande. Y ahí es donde yo tengo que reconocer quién soy yo, mi pequeñez. Cuando me está yendo bien en las finanzas, cuando tengo fama, cuando estoy desarrollando un ministerio exitoso, tengo que tener cuidado y tengo que tener una actitud de un verdadero adorador. Otra banderita que nos alerta si estamos apagando el Espíritu Santo en nuestra vida, al no estar dispuesto a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Y dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros vivimos angustiados y cargados, esto se traduce como una falta de fe, porque no somos capaces de descansar en el Señor. También cuando no estamos operando en nuestra fuerza carnal, estamos apagando el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Y aquí el apóstol nos da una cátedra sobre el fruto del Espíritu y el fruto versus el fruto de la carne. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si ese amor se está traduciendo en egoísmo, en lugar de amar yo a mi esposa, estoy siendo egoísta, esa es una alerta que estoy apagando el Espíritu. No estoy contristando al Espíritu en mi vida. Si en lugar de tener gozo, estoy empezando a andar cabizbajo, pensativo, con amargura, estoy apagando el Espíritu. Cuando me apego más a mis recursos humanos,
Cuando estoy poniendo mi confianza más en lo que tengo alrededor que en el Señor, también apago el espíritu. Eso es autosuficiencia. ¿En qué estás poniendo tu confianza hoy? ¿En tu trabajo? ¿En tu jefe que te caes bien y es tu amigo? ¿En tu capacidad intelectual, tu capacidad académica, tu preparación? ¿En tu juventud? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Debemos poner toda nuestra confianza en el Señor. Toda nuestra confianza. Lo contrario entonces a apagar, ¿qué puede ser? Encender, avivar, atizar. El apóstol Pablo aconseja a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Lo tienes apagado o lo estás activando para el servicio del Señor? Yo sé que todos ustedes tienen un don y de repente en alguna forma lo hemos reprimido. Y eso no es agradable al Señor. El Señor quiere utilizarnos a todos. En el momento de nuestra conversión, el Señor nos dio, a través de su Espíritu Santo, por lo menos un don. Él nos bautizó y nos dio su llenura. El bautismo es una vez, pero la llenura debe ser constante. Constantemente. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Será que hemos perdido el gozo de testificar de Cristo? ¿Cuántas personas no están a nuestro alrededor que están deseosas de escuchar una palabra de ánimo? Que están deseosas de que alguien les predique a Cristo, el Evangelio. En estas semanas pasadas el Señor me ha dado una oportunidad grande de compartir de Él a muchas personas. Y un día de estos yo me subí al carro, iba a la hora del almuerzo, pero venía una persona caminando, un colaborador, y yo me iba a ir y dije, oh, le voy a compartir del Señor. Y él traía su almuerzo en la mano, venía caminando. Yo me quedé parado y le dije, ¿qué tal, Hugo? Le dije, ¿qué tal? Me dijo, le digo yo, ya vas a la hora más difícil. Sí, me dijo, ya vamos a ir a almorzar. ¿Y tu familia cómo está? Bien, porque yo sé que él es de San Marcos y estás viviendo aquí solo, yo queriéndole dar plática a ver cómo introducía el tema. Sí, solo mi esposa y yo vivimos aquí, me dijo, y una mi hijita. Y todos están en San Marcos. Ha de ser duro estar uno así solo. Le digo, pues ahí más o menos. Y luego le digo, pero mira, el Señor tiene un plan para tu vida. Se queda el pensativo. Él tiene algo especial para ti. Y le empecé a compartir el plan de salvación, el Evangelio, las buenas nuevas. Y para no alargarle la historia, Hugo recibió al Señor en ese momento. Pero al principio me decía, aquí me decía, sí, aquí, le digo, ¿qué tiene de malo? No te puedes avergonzar del Señor si Él no se avergüenza de ti. Y si tú te avergüenzas de Él, dice que Él se va a avergonzar de ti delante de su Padre. No hay nada malo en esto. Si hemos pecado públicamente, le digo, ¿por qué no vamos a confesar al Señor públicamente? Está bien, me dijo, hagámoslo. Y él se rindió al Señor. Pero hay gozo de compartir de Cristo. Hay gozo cuando hay un pecador que se arrepiente. Y ese es el gozo que el Señor quiere que cada uno de nosotros disfrutemos. Yo sé que cuando nos convertimos al Señor, nosotros teníamos una energía tremenda de hablar del Señor. Yo me recuerdo que yo salía allá en Escuintla, en la Cuarta Avenida, en la Tercera Avenida, ahí donde estaban todos los bolitos tirados en las banquetas. Y ahí íbamos con otro hermano y les compartíamos del Señor. Y habían unos de ellos que se ponían a llorar y decían, sí, que es que yo aquí allá, y yo estoy lejos de mi casa. Y terminamos subiéndolos a la palangana del pick-up y los llevamos a su casa. Tal vez solo por un tiempecito, pero luego los volvíamos a ver tomando, entonces nos enojábamos y nos frustrábamos.
Pero ese es el deseo de Dios, que no perdamos esa chispa de compartir su palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy, este domingo, con el consejo de la palabra del Señor? Es necesario que rindamos nuestra vida completamente a Dios. Y los cantos y todas las actividades que se dieron ahí, como que nos hubiéramos puesto así en sintonía. Es necesario que nos rindamos. Yo sé que todos aquí somos cristianos. No sé si hay alguien que nunca ha recibido al Señor, pero si hay alguien que no ha recibido al Señor, lo primero es que rinda su corazón al Señor para poder ser lleno de este Espíritu Santo, para poder ser bautizado y para poder testificar con poder. Y si alguien nos mira por las redes sociales y no es creyente, también es necesario que rinda su corazón al Señor. No hay persona más infeliz en el mundo que un cristiano que no sea lleno del Espíritu Santo. No hay persona más infeliz que un cristiano que no esté testificando del Señor. Porque hay un vacío. Sentimos que no estamos completos, que no estamos haciendo el trabajo que Dios nos dio. Pero hoy es el momento que le digamos, Señor, yo quiero estar lleno de tu Espíritu, quiero testificar como cuando lo hacía, cuando me recién convertido y cuando yo miraba muchos cristianos venir. Ya no vivamos de las glorias del pasado. Muchos vivimos de las glorias del pasado y decimos, es que cuando yo hacía tal cosa, que yo discipulaba, yo salía a evangelizar, yo abrí campos, yo viajaba. Hermanos, hoy tenemos que seguir haciéndolo. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. ¿Qué vamos a hacer con el consejo de la palabra? Es necesario que rindamos todo nuestro ser al Señor. ¿Hay algo que usted no esté dispuesto a realizar para el Señor hoy? Evalúese. ¿Hay algo que no está dispuesto a realizar? Que el Señor le diga, mira, yo quiero que me hagas esto y eso, y usted diga, no, yo no lo voy a hacer. ¿Hay algo? ¿Hay algún lugar donde usted no iría? Que el Señor le diga, yo quiero que vayas a tal lugar a hablar de mí. ¿Habrá algún lugar donde usted le diga, no, Señor, yo sí no voy? ¿Habrá algún área de su vida que usted le dice al Señor, Señor, aquí no vas a entrar? Todo es tuyo, pero aquí no. Esta parte no. Si es una respuesta positiva, si usted dice sí, no, la verdad no voy, o hay algo que no le he entregado al Señor, déjeme decirle que usted no está disfrutando la llenura del Señor y usted está contristando al Espíritu. Quiero terminar con la lectura de este salmo y yo quiero que usted, si quiere, cierra sus ojos, si no, pues puede mantenerlos abiertos, pero escuche este salmo y diga como el rey David, evalúe su vida y dígale al Señor que le traiga a su mente en qué áreas usted tiene que rendir, qué área le tiene que rendir totalmente al Señor. Salmo 51, del 1 al 14, cuando el rey David, un hombre lleno del Señor, pero cometió el pecado con Betsabé y esto lo estaba consumiendo. Esto lo estaba debilitando. Pero cuando el profeta lo confronta, él se da cuenta de su pecado y se arrepiente. Y este es el Salmo 51 del 1 al 14. Voy a leerlo y ustedes pongan atención, por favor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Que el Señor así haga en nuestras vidas, que nos dé ese ánimo y esa determinación de entregarnos totalmente a Él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.